Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios bendito, por esta oportunidad que me das de dirigirme a tu pueblo. Te digo, te pido, Dios bendito, que bendigas tu palabra, que ya es bendita en sí, pero que bendigas este momento en que vamos a estar, Señor, estudiándola. Cautiva nuestra mente, nuestros corazones, Señor, que podamos atesorar tu palabra y ser transformados a través de ella, mi Dios. Mi Dios, te pido que hables a través de mí. Ponemos toda nuestra atención y nuestro corazón abierto para lo que quieras decirnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Una vez más, bienvenidos. Me encanta que podamos estar reunidos. Hemos empezado una nueva serie sobre el Espíritu Santo. ¿Cuántos se gozaron la semana pasada? Y siento que Dios nos va a ir llevando a conocer más, porque conocer al Espíritu Santo es conocer a Dios, y conocer a Dios nos ayuda a que nuestra fe se levante, nos fortalezca, y ahora vamos a vivir en la plenitud de lo que Dios quiere que vivamos. Porque a veces decimos, sí, yo he ido a la iglesia, tengo 15 años, 20 años de ser parte de una iglesia, pero vivimos unas vidas como que no hemos realmente conocido el poder de Dios en nuestra vida. Y entiendo que todos pasamos tribulaciones, problemas, tentaciones y todo lo demás, pero cuando empezamos a tener una experiencia real, personal con el Espíritu Santo, aunque pasemos nuestros problemas y situaciones difíciles, vamos a ver la mano de Dios en cada situación, y Dios de una manera poderosa nos va a sacar adelante. Y esa es la idea, que empecemos a profundizarnos, a tener una relación más íntima con el Espíritu Santo, porque es lo que Jesucristo quiere de nosotros. De hecho, dijo que era menester, que era mejor para nosotros que Él se fuera, porque cuando Jesucristo caminó en la tierra, podía estar con los discípulos, pero no podía estar con las multitudes, y viceversa, podía estar en un solo lugar. Pero Él sabía que cuando Él se fuera iba a enviar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo iba a estar en el corazón de cada persona, en la vida de cada persona, y ya no iba a haber la limitación de espacios y de tiempos. Y ahora el poder de Dios se iba a manifestar de una manera distinta en la vida de cada creyente. Por eso era importante que Jesucristo se fuera. Dice, yo me voy, pero la promesa del Padre le va a ser enviada y el Espíritu Santo va a venir. Y ese es un momento precioso en el que estamos viviendo. Vivimos en tiempo de una gracia increíble. Dice la Biblia que donde más abunda el pecado, más la gracia. Eso es precioso. Y aparte de que está abundando la gracia de Dios, porque sí se necesita, porque este mundo está vueltas arriba, como decimos siempre, lo bueno es malo y lo malo es llamado bueno. Además de que la gracia de Dios está en abundancia, también el Espíritu Santo y el poder de Dios está todavía disponible para todo aquel que desee ser usado. Y vamos a entrar en muchos detalles de todos los talentos y los regalos que el Espíritu Santo tiene para todo el que los desee. Vamos a entrar en las siguientes semanas en más profundidad sobre eso. La semana pasada aprendimos lo que es la persona del Espíritu Santo. Aprendimos que no es una fuerza impersonal como algunas personas creen, o una energía. No es solamente una influencia espiritual, sino que es Dios. El Espíritu Santo es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo explicamos, entramos un poco, y el que no lo pudo ver está disponible en nuestro canal de Catmo en español. Algunos que tal vez no están familiarizados, hay un canal donde todos estos servicios se ponen para aquellos que no los han podido ver y deseen mantenerse. Si pierde una semana de todos los temas que vamos a estar tocando sobre el Espíritu Santo, puede ir y puede ver esos mensajes para que no se lo pierda. Vimos que el Espíritu Santo estuvo presente en el principio de la creación. Dice que el Espíritu, dice que se movía sobre las aguas. Ese era Dios antes de que hiciera toda la creación, antes de que Él creara al hombre. Y dice que vimos que también estuvo obrando en la vida de los hombres y mujeres a través de todo del Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Y aprendimos también que el Espíritu Santo habita hoy en todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Pero ahora surge una pregunta muy importante. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en la vida de una persona? Y para responder esa pregunta, no hay mejor ejemplo que en la vida de Jesucristo. Pero antes de hablar de lo que es la obra del Espíritu Santo en Jesús, vamos a recordar en realidad quién es Jesús.
Y vamos a entrar solamente rapidito, porque cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando solamente de un gran maestro que caminó aquí en la tierra. No solamente estamos hablando de un buen hombre que caminó e hizo milagros, estamos hablando del Hijo eterno de Dios. Del Dios Trino, una de las personas del Dios Trino. Como dije, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. El verbo, estamos hablando de Jesucristo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa es la gran verdad de nuestro Señor Jesucristo. Él no fue un ser creado, sino que es Dios en sí. Dice, antes de que existiera el universo, antes de que existiera la tierra, antes de que existiera el libro de Génesis, Cristo ya existía. Todo fue creado por Él. Dice, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dice el versículo 14, y este es uno de los versos más importantes de todos nosotros los creyentes, y me encanta porque lo deja bien claro. Porque dice, ¿cómo sabes tú que el verbo era Jesucristo? ¿En qué te basas? ¿Pudo haber sido otra persona? ¿Pudo haber sido otra cosa? ¿Cómo es que sabes tú con certeza quién era ese verbo que habla el versículo primero de Juan? El versículo 14 nos aclara esa pregunta, porque yo la tuve también. Versículo 14 dice, entonces la palabra, el verbo, se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Y dice, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre. El Dios eterno tomó forma humana, vino a vivir entre nosotros, y dice, vimos su gloria, como del unigénito del Padre. El Creador entró en su creación. Aquel que había creado en los cielos y la tierra vino a vivir entre nosotros. Y eso es una de las cosas que nunca vamos a poder entender, cómo este Dios tan poderoso, tan grande, dejó toda su gloria para vivir entre nosotros. Y no solamente vino a vivir entre nosotros, sino que se entregó para salvar a la creación. Dios pudo haber deshecho la creación y decir, me equivoqué. O pudo haber dicho, voy a hacer algo nuevo, borro esto y aquí está una nueva creación, la voy a hacer. Y lo voy a hacer ahora perfecto para que no desobedezcan. Pudo haber hecho muchas cosas, pero decidió venir a vivir entre nosotros, entregar su vida. Y lo que no es difícil e increíble poder entender esto, es que se entregó de una manera donde la creación terminó poniendo en una cruz al Creador. Es increíble, para pagar el castigo de nuestros pecados. El Rey del universo caminó entre nosotros y pudimos ver su gloria. El Dios eterno. Dice Tomás, uno de sus discípulos, el incrédulo dice, cuando vio a Jesús resucitado, exclamó en Juan 20, versículo 28 y dijo, Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Aquel que no creía, cuando le dijeron que Jesucristo había resucitado, al verlo exclamó y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús es completamente Dios y era completamente hombre cuando caminó aquí con nosotros en la tierra. Y aquí encontramos algo extraordinario que dice que aunque Jesús es Dios, en su ministerio terrenal decidió vivir en perfecta obediencia al Padre y en dependencia completa del Espíritu Santo. Porque necesitaba enseñarnos. Constantemente Jesucristo hacía todo para que nosotros, sus discípulos, empezáramos a caminar dentro de esa obediencia a nuestro Padre Celestial. No es porque le faltara poder, no fue porque necesitara la ayuda de Dios para hacer lo que estaba haciendo, sino porque vino a mostrarnos cómo vivir una vida completamente rendida a nuestro Dios.
Por eso vemos al Espíritu Santo obrando continuamente en cada etapa de la vida de Jesús. Y desde su nacimiento hasta su resurrección. Y encontramos una verdad que debe llenarnos de humildad y deseo y de entrega. Porque si Jesús dependió del Espíritu Santo para cumplir la misión que el Padre le había encomendado, cuánto más nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo todos los días. La obra del Espíritu Santo estuvo presente en cada etapa, en cada momento de la vida de Jesús. Y ese mismo Espíritu Santo continúa obrando hoy en nuestras vidas para cumplir los propósitos de Dios. Y esto me lleva al primer punto que dice el Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús. Vamos a ver cómo estuvo presente el Espíritu Santo aún en su nacimiento. Y dice en Lucas 1, versículo 35, dice, respondiendo el ángel le dijo, hablando de María, le dijo el Espíritu Santo, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No sé si ustedes notaron, pero ahí está la Trinidad completa y en perfecta claridad para nosotros. Desde el momento que Jesús iba a ser concebido en el vientre de esta joven, dice el Señor, el ángel dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y dice, el poder del Altísimo, ¿a quién se refiere? El poder del Padre te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser, si se dan cuenta, el santo ser son dos letras mayúsculas, santo ser, hablando de Jesucristo, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. La historia de la salvación comienza con una obra sobrenatural de la Trinidad de Dios. En ese momento que estaba el ángel con una joven que había sido escogida para traer a Dios a este mundo. Antes de que Jesús predicara, antes de que naciera, antes que hiciera llamar a sus discípulos y antes que caminara sobre las aguas, el Espíritu Santo ya estaba obrando el perfecto plan de Dios para traer al Hijo aquí a la tierra. Y el nacimiento de Jesucristo no fue solamente un acontecimiento biológico que nació un niño, fue la intervención sobrenatural del poder de Dios. Y el Espíritu Santo estaba preparando la llegada de nuestro Salvador. Y esto nos recuerda algo muy, muy importante, que cuando Dios inicia algo, su Espíritu siempre está involucrado. No aparece después, no llega tarde y no llega a solamente como un espectador, sino que el Espíritu Santo llega a obrar el perfecto plan de Dios. Y está presente desde el comienzo y es también el que lo termina. Como les decía, el Espíritu Santo tiene una obra, un papel tan importante en la vida de la iglesia, que el Espíritu Santo, cuando Jesucristo llame a su iglesia y la levante, el Espíritu Santo se va con su iglesia. Ese es tan importante el trabajo del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y quizás algunos de nosotros que estamos comenzando nuevas etapas en nuestras vidas. Tal vez somos nuevos padres, nuevos abuelos. Quizás ya nuestros hijos se han ido y ahora tenemos una nueva temporada. Quizás Dios nos está llamando a trabajar en el ministerio, a hacer algo por la obra de Dios. Quizás nos está llamando a nuevas responsabilidades, o tal vez está restaurando nuestro matrimonio y estamos empezando de nuevo. O quizás Dios nos está llamando a nuevas oportunidades para servir, o un nuevo caminar con Jesucristo. Podemos entrar en cualquier etapa de nuestra vida, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo quiere ser parte de esa nueva etapa y de ese nuevo comienzo. Y la misma presencia de Dios que estuvo en el comienzo en la vida de Jesucristo quiere estar presente en la vida de ustedes también. Porque Dios nunca nos llamó a caminar solos. Dios está presente
y quiere, y es el deseo de Él, caminar con nosotros. Él quiere acompañarnos todos los días. Y cuando Dios comienza su obra, podemos confiar que Él va a terminar la buena obra. Cuando Pablo le escribió a los filipenses, le dijo esto en el capítulo 1, versículo 6. Dijo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es fiel y Él va a permanecer con nosotros. Él estuvo presente desde el principio en la misión de Jesucristo, y lo mismo hará en cada uno de nosotros. Y esto me lleva al segundo punto que dice el Espíritu Santo en la preparación de Jesús. Dice, lo vimos en su bautismo. Mateo 3, 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es precioso ver la Trinidad de Dios en este momento que Jesucristo estaba siendo bautizado por Juan. Dice que Jesús estaba en el agua. El Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma, y el Padre habla desde el cielo. Eso es tan importante porque el Padre está declarando la identidad de aquel que estaba entrando al agua. ¿Por qué lo hizo el Padre? Tal vez, pienso yo, que lo hacía no porque el hombre que estaba entrando al agua, Jesús, era un pecador, porque ese era el bautismo de arrepentimiento de Juan. Y Jesús, no había pecado en Jesús. Sin embargo, el Padre quería asegurarse que entendiera que Él era el Hijo, el perfecto Hijo de Dios, que estaba en ese momento entrando al agua, no para arrepentimiento de pecado, simplemente en obediencia, para que nosotros hagamos lo mismo, que nos arrepintamos de nuestros pecados públicamente para ser restaurados. Pero era importante para el Padre también mostrar la identidad de Jesucristo. Porque antes de que Jesucristo hiciera algún milagro, antes de predicar, antes de dar sus enseñanzas, antes de sanar enfermos y antes de expulsar demonios, el Padre decía: este es mi Hijo amado. Ese es mi Hijo. No había empezado su ministerio. El Padre quería, y públicamente declarando, donde todas las personas podían oír la voz del Padre hablar de su Hijo. Eso es precioso. La identidad vino antes que el ministerio. La aprobación de Dios vino antes de la actividad, y el amor del Padre vino antes que cualquier logro o cualquier cosa que hiciera Jesús. Y esta es una lección que muchos necesitamos escuchar y necesitamos tener presente en nuestra mente todo el tiempo. Vivimos en una cultura que nos enseña que nuestro valor depende de lo que hacemos o de lo que tenemos. Pero el Hijo de Dios vino humildemente a nacer en un pesebre. Y el Hijo estaba siendo mostrado al mundo a través de la voz del Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. No tenía ningún logro, no había hecho absolutamente nada, simplemente era aceptado, era aprobado por el Padre. Nuestra identidad está sentada en quienes somos en Cristo. Nadie nos puede quitar el hecho de que somos hijos de Dios. A través de nuestra fe, la gracia de Dios, hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar: Abba, Padre, y podemos llegar a su presencia no solamente como una creación de Dios, sino como hijos de Dios. Y eso es una de las cosas más importantes que todo cristiano necesita recordar en todo momento, porque el diablo es mentiroso y nos quiere robar nuestra identidad, nos quiere hacer dudar de nuestra identidad. Lo trató de hacer con Jesucristo cuando fue tentado, quiso hacerlo dudar de su identidad, y es lo que quiere hacer con muchas personas, y lo está logrando, porque dudamos quiénes somos en Jesucristo.
somos hijos de Dios, aprobados, aceptados por nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo constantemente nos está recordando esa gran verdad. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No sé si notaron, el Espíritu, hablando con mayúscula, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu con minúscula de que somos hijos de Dios. Antes de que sirvamos en la iglesia, antes de que hagamos las buenas obras que hacemos, antes de lograr cualquier éxito, antes somos hijos de Dios, somos amados y somos aceptados por Él. Eso tenemos que mantener siempre, porque el Espíritu Santo constantemente nos está dando ese testimonio a nuestro espíritu de nuestra identidad. Eso tenemos que vivir en comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda hablarnos y nos diga, cuando vengan las dudas, recuerda quién eres. Recuerda que eres amado, recuerda que eres aceptado, recuerdas que tienes un valor muy grande que solo Dios lo conoce porque envió a su Hijo por ti. Y tenemos que vivir constantemente recordando y conectándonos al Espíritu Santo para que nos hable y nos ministre y nos fortalezca y nos levante cuando estamos cayendo. Lo pudimos ver también en el desierto. Dice la Biblia que inmediatamente después del bautismo de Jesús en el agua sucede algo sorprendente. Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Muchas veces pensamos que si Dios está con nosotros, que si estamos haciendo las cosas muy bien, todo va a salir perfecto, que nada nos va a tocar ni nos vamos a tener problemas, que todo va a ser, como decimos, todo color de rosa. Pero vemos en la misma vida de Jesús que dice que después de salir del río, de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero Jesús estaba lleno del Espíritu. Entonces, ¿por qué fue llevado al desierto? Porque los desiertos no son castigos, son herramientas que Dios va a usar para fortalecernos, para levantarnos y para llevarnos a una nueva dimensión, a una nueva etapa de nuestro caminar con Dios. Dice que muchas veces son las cosas que Dios va a utilizar para nuestra preparación, porque fue lo que Dios usó para la preparación, para impulsar el ministerio de Jesucristo. En el desierto Jesús enfrentó la tentación. Jesús también afirmó su obediencia al Padre, y en el desierto Jesús demostró que continuaría confiando plenamente en su Padre. Dice que después del desierto regresó débil. No, dice que regresó fortalecido para cumplir la misión por la cual el Padre lo había enviado. Y quizás algunos de ustedes hoy, esta mañana, se sienten atravesando situaciones difíciles, pruebas. ¿Algunos de ustedes las han atravesado? ¿Saben de lo que estoy hablando? Pruebas difíciles en la vida. Vamos a tener aflicciones, decía Jesucristo. Y si en ese momento ustedes en esta mañana se encuentran atravesando situaciones difíciles, problemas familiares, económicos, de salud, incertidumbre, no significa que Dios se ha alejado de sus vidas, simplemente que Dios va a utilizar la prueba, el desierto en sus tribulaciones de este día para llevarlo a donde Dios lo quiere llevar, a impulsarlo para que sea más fuerte, su fe sea restablecida y pueda caminar en esa gracia y misericordia de Dios. Puedo decirle que quizás Dios está preparando algo más profundo en su vida y por eso está atravesando situaciones difíciles. Porque Dios no desperdicia la oportunidad para poder bendecirnos y restaurarnos. Y el mismo Espíritu que acompañó a Jesús en el Jordán también lo acompañó en el desierto y lo mismo está haciendo en su vida. Y el mismo Espíritu que está con nosotros en nuestros momentos de victoria y en nuestras pruebas también está en este momento en sus vidas. Y esto me lleva al tercer punto que dice el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús.
Dice que después de su bautismo, después del desierto y después de vencer la tentación, Jesús comenzó su ministerio públicamente. Dice Lucas algo muy importante, capítulo 4, versículo 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió ¿qué? Su fama por toda la tierra de alrededor. Porque después de que Jesucristo sale del desierto, vence la prueba y ahora empieza, dice, a hacer lo que Dios le había enviado, y ahora su fama se difunde por toda la tierra y llega a Galilea y la gente lo sigue. No dice que volvió confiando en sus propias fuerzas, dice que volvió lleno del poder del Espíritu. No dice que volvió dependiendo de su propia sabiduría, no dice que volvió apoyando en su propia capacidad humana, sino que volvió en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos hacer lo que Dios nos ha llamado, tenemos que caminar en el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Y Jesucristo nos enseñó eso con su propia vida para que nosotros sigamos como buenos discípulos los pasos de nuestro Maestro. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Poco después, dice, entró en la sinagoga de Nazaret y leyó las palabras del profeta Isaías. En Lucas 4, 18 y 19 dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Sabía que estaba obrando en la plenitud del poder de Dios, que estaba el Espíritu Santo con él para llevar a cabo una obra tan difícil que sabíamos que era para una persona en su propio poder humano imposible. Lo vimos en los momentos más difíciles a Jesucristo en el Getsemaní, hablar con el Padre, porque era algo muy difícil, que necesitaba que el Padre le diera, lo fortaleciera. Porque qué declaración tan poderosa hizo Jesús: todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. La predicación de Jesús, la compasión de Jesús, el amor de Jesús, la manera de perdonar de Jesús, la liberación de los oprimidos, y todo lo que hizo fue por el poder del Espíritu Santo que estaba sobre él. Todo estaba conectado a la obra del Espíritu Santo en su vida. Pedro resumió toda la vida y el ministerio de Jesús con estas palabras que encontramos en Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Y dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que Jesucristo entró a Galilea después de ser bautizado, lo leímos unos versículos atrás, después del bautismo. Pero dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Preciosa descripción, que anduvo haciendo bienes, sanando oprimidos por el diablo, porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Donde Jesús llegaba había esperanza. Donde Jesús llegaba había restauración. Donde Jesús llegaba había libertad. Donde Jesús llegaba había vida. Donde Jesús llegaba había milagros. Donde Jesús llegaba proveía, hacía milagros y hacía todo lo que hacía, porque había sido ungido por el poder del Espíritu Santo. Y aquí encontramos una gran verdad para cada uno de nosotros esta mañana. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse únicamente con esfuerzo humano. ¿Qué es lo que puedo hacer yo por Dios? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para servirle? ¿Qué puedo hacer yo para ganar almas? ¿Qué puedo hacer yo para poner manos sobre los enfermos para que sanen? ¿Qué puedo hacer yo?
Jesucristo nos dejó un camino a seguir: ser llenos del poder del Espíritu Santo. No podemos querer hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer con nuestro propio esfuerzo, nuestra propia manera de pensar, nuestro propio entendimiento, y decir esto lo voy a hacer, cuando el Espíritu Santo está disponible para cada uno de nosotros. Porque mucho podemos amar a Dios, muchos queremos servir a Dios, pero ¿cuántos queremos obedecerle a Dios? Esa es la gran pregunta. Algunos están haciendo todo el trabajo de Dios y están totalmente agotados porque están intentando hacer con sus propias fuerzas lo que solamente se puede hacer mediante el poder del Espíritu Santo. No podemos amar como Cristo amó sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos perdonar a aquellos que nos han herido, a aquellos que nos han lastimado, a aquellos que nos han hecho tanto daño. No podemos perdonarlos como Cristo perdonó a todos los que lo pusieron en una cruz, sin el poder del Espíritu Santo. No podemos servir como Cristo sirvió, lavándole los pies, sabiendo que en ese mismo momento lo iban a traicionar con un beso, sabiendo todo lo que iba a pasar, y Jesucristo estaba lavándole los pies. No podemos servir de la manera que Jesucristo sirvió, al menos que lo hagamos a través del poder del Espíritu Santo. Y no podemos cumplir el llamado de Dios en nosotros dependiendo únicamente de nuestra capacidad humana. Jesucristo no lo hizo, ni nosotros deberíamos de intentarlo. Hay un gran líder, su nombre es Zorobabel. Era el líder que había sido levantado por Dios para restaurar el templo. El pueblo de Dios había caído cautivo en las manos de Babilonia por desobediencia. Siempre que Dios les decía que tenían que arreglar sus vidas, entraban en desobediencia, y Dios quitó su protección sobre el pueblo de Dios y llegaron a ser cautivos en Babilonia. Pasaron 70 años en un cautiverio horrible. Cuando por fin se les dio la libertad para que regresaran a su tierra, encontraron que el templo, el gran orgullo del pueblo de Dios, el templo que había levantado Salomón, estaba totalmente en ruinas. Todo se había acabado. Aquellas preciosas torres y que usaron oro puro para hacer ese templo tan precioso, y todos los utensilios, todo había quedado en cenizas y todo se lo habían llevado. Y Dios levantó a este hombre, Zorobabel, y todas las naciones, todos los vecinos estaban en contra de que el pueblo de Dios levantara de las ruinas ese pueblo, esa ciudad, mucho menos que levantaran el templo. Y ante tanta oposición, Dios dijo algo muy importante a través del profeta Zacarías, versículo 4, versículo 6. Dice: entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice: esto que piensas hacer, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay de otra manera. Si quieres hacer lo que te he llamado, Zorobabel, que vas a levantar un templo, vas a traer otra vez a la gente que venga a adorarme, que venga a servirme, no lo vas a hacer por tus propias fuerzas, ni con armas, ni con ejército, más con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y si Dios te ha llamado a hacer algo en este mundo, porque Dios nos ha llamado a todos a servirle, a hacer algo por Dios, no lo vamos a hacer ni con esfuerzo humano, más que con el poder del Espíritu Santo que ha sido dado a cada uno de nosotros. La única manera que podemos hacerlo. Esa fue la gran realidad de Zorobabel. Esa fue la realidad en la vida de Jesucristo, y es la realidad para cada uno de nosotros. Dios nunca nos llamó a vivir una vida cristiana dependiendo de nuestros propios esfuerzos y nuestras propias fuerzas y nuestro propio entendimiento. Nos dio su Espíritu Santo para fortalecernos, para guiarnos y capacitarnos para cumplir su voluntad. La obra de Dios, y esta es una gran verdad,
siempre ha sido realizada por personas comunes, sostenidas por el poder extraordinario del Espíritu Santo. Y esto me lleva al último punto, el Espíritu Santo en la victoria de Jesús. Porque en la cruz parecía una derrota. Los discípulos estaban confundidos y huyendo. Las multitudes se habían dispersado y el cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba. Todo parecía terminado. Todo el ministerio tan poderoso de Jesucristo, cuando vieron tantos milagros, tantas personas recibieron la bendición de Dios. Jesucristo resucitó de los muertos a personas, hizo grandes prodigios, obras increíbles donde las multitudes se acercaban y no lo dejaban caminar. Y ahora miraban a un Jesucristo crucificado en un madero, ultrajado. Parecía que no había manera de ver qué es lo que Dios en realidad quería hacer. Nosotros conocemos la historia, pero nadie la conocía en ese momento. Pero Dios ahí, aún en la ignorancia de lo que estaba sucediendo, porque la gente no sabía, aún ahí estaba el Espíritu Santo obrando. La historia no terminaba con Jesucristo clavado en un madero. La historia estaba por llevar una gran victoria no solamente a Jesucristo, sino a cada uno de nosotros. Dice Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 8, versículo 11, dice: y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Yo no sé ustedes si pueden entender lo que está diciendo Pablo en esta lectura, pero está diciendo: si el Espíritu con mayúscula, hablando del Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu Santo en Jesucristo lo levantó de entre los muertos, ¿cuánto más puede hacer por nosotros? El mismo Espíritu estuvo presente en la creación. El mismo Espíritu descendió sobre Jesús en el Jordán cuando estaba siendo bautizado. El mismo Espíritu lo acompañó en el desierto y el mismo Espíritu obró en su ministerio grandes milagros y ahora está presente en ese momento de resurrección. Cuando todos pensaban que iban a ver el cuerpo de un hombre muerto, encontraron a un Jesús vivo que ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí, porque el mismo Espíritu lo sacó de ahí para que nosotros viéramos que hay poder en el Espíritu Santo y hay poder en la vida de todo creyente, porque ahora el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos ahora mora en cada creyente. La muerte no pudo detener a Jesús. La muerte no pudo detener el pecado que llevaba en él de toda la humanidad, no lo pudo detener, y el infierno definitivamente no iba a poder detener a Jesucristo para que pudiera redimir a toda la creación. Porque el poder de Dios, el Espíritu Santo, estaba obrando en cada etapa, en cada momento en la vida de Jesucristo. Y ahora Pablo nos da una verdad que casi parece imposible de creer. Dice que el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos ahora mora en cada uno de nosotros. No es un espíritu parecido. Así voy a decirle que es un espíritu parecido, ¿ok? No es el mismo que estaba en Jesucristo que lo levantó, es otro. O vamos a hacer una imitación. No sé, cuando ustedes compran a veces en la aplicación de los teléfonos, si queremos comprar la profesional nos cuesta, pero si queremos decir una aplicación light, que es la gratis, y nos quita todos los beneficios. No, aquí tenemos el poder completo de Dios.
No nos dio ninguna imitación. Nos dio el poder completo. No es una versión reducida o una pequeña porción. Es el mismo Espíritu que lo levantó. Ahora es el que está en nosotros. Ese es el amor de Dios para usted y para mí. Ninguna versión reducida de su Espíritu. Es el mismo Espíritu. Por eso Pablo hizo tanto énfasis y dijo: hey, el mismo Espíritu, el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, mora en cada uno de ustedes. Qué privilegio y qué regalo más grande, pero qué responsabilidad también tenemos. Quizás hoy algunos dicen o piensan que hay áreas que han muerto en sus vidas, planes, deseos. Decíamos, cuando yo llegue a los Estados Unidos voy a hacer estos planes porque esto es lo que yo quiero hacer. Y ahora que estamos decimos, ya todos esos planes se quedaron, ya no se van a realizar. Me olvido de eso. ¿Alguno? ¿O soy yo el único? Sueños que parecen muertos, esperanzas que parecen imposibles, relaciones que parecen rotas y que no tienen ningún remedio, fuerzas que parecen agotadas. Pero la resurrección nos recuerda que Dios sigue trayendo vida donde parece que ya no la hay. Y si el Espíritu Santo sigue restaurando y sigue levantando y sigue sanando, también va a poder levantar esos sueños que ya están apagados, que ya están sin esperanza. Dios va a poder, a través del Espíritu Santo, a obrar en relaciones aun cuando están rotas y parecen que no hay futuro ni hay manera de restaurarlas, porque Dios es un Dios que restaura, un Dios que sana corazones y puede sanar cualquier herida de cualquier situación que haya en nuestras vidas. Dice Dios: ¿acaso hay algo imposible para mí? Todavía hoy Dios hace nuevas todas las cosas, aun cuando todo parece muerto. Me encanta lo que dice Apocalipsis 21:5. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo. Me encanta. ¿Por qué? Porque solo podemos, Dios le dio el privilegio a Juan de que abrirle una ventanita, un pedacito de una ventana, para que pudiera ver el cielo para nosotros. Y gracias a Dios por la vida de Juan, el único que no murió por perseguido por la persecución a los discípulos, sino que Dios le dio años para que pudiera escribir estas cosas para nosotros. Y nos abre una ventanita, así como cuando era niño y hoy, como no teníamos televisión, me iba y me escondía. Había una ¿cómo se dice? Entre la madera, rendija, hacía un hoyito y que me ponía a verle la televisión, que no me descubrieran que estaba queriéndole verle la televisión. Nos abrió una ventanita pequeña para que podamos ver el cielo, lo que sucede en el cielo. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios hace nuevas todas las cosas. Un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva creación. Nos va a dar nuevos cuerpos. Todo lo hace nuevo, porque Dios es un Dios que está restaurando, está trayendo a vida todo lo que está muerto, y Dios hace todo nuevo. Pero eso no solamente habla de la promesa para el futuro cuando estemos allá con Él. Es una realidad que Dios ya está obrando en el presente, en nuestras vidas. Dios está obrando cosas nuevas en usted y en mí. Y todo lo viejo y todo lo que no está sirviendo, Dios lo quita y dice: te voy a hacer un nuevo futuro y una nueva esperanza, unas nuevas relaciones, y voy a empezar a abrir puertas que hasta el día de hoy no se habían abierto. Pero vas a tener que caminar en el poder de mi Espíritu. Y vamos a tener que caminar en obediencia. Jesucristo caminó en obediencia. Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Jesucristo era Dios y se sometía a la voluntad del Padre. Y decía: no es mi voluntad. Podemos hacerlo de otra manera, pero que no sea la mía sino la tuya. Esa es la obediencia de Jesús. Podemos caminar en obediencia con Dios para poder caminar en el poder del Espíritu, porque eso es lo que Dios quiere. Dios está trabajando esperanzas perdidas y está trayendo esperanzas nuevas.
Donde hay corazones heridos, Él trae sanidad y trae restauración. Donde hay vidas que han sido rendidas a Cristo, Él sigue haciendo nuevas todas las cosas. Les voy a pedir por favor que inclinen sus rostros. Voy a cerrar ese mensaje. Hemos visto que el Espíritu Santo estuvo presente en el nacimiento de Jesús, en el bautismo, en la preparación de su ministerio y en su victoria sobre la muerte. Desde el principio hasta el final, hasta su resurrección, estuvo el Espíritu Santo presente. Y nuestras vidas son diseñadas para vivir en esa dependencia también del Espíritu Santo. Y quizás todos somos culpables que de alguna u otra manera hemos intentado vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Llevamos tiempo cargando pesos que solo Dios puede llevar. Quizás sientes que amas a Dios, pero estás cansado y agotado. Te sientes desanimado y sin fuerzas. Quiero decirte que no es el propósito de Dios para tu vida vivir así. El propósito de Dios es que camines llenos del Espíritu, fortalecido, y la promesa de que Él nunca nos va a dejar solos. Él envió a su Hijo para salvarnos, para redimirnos, pero también nos dio su Espíritu para ayudarnos. Y eso es un buen día hoy para poder sincerarnos con Dios y decirle: Señor, necesito de tu Espíritu Santo. Es un buen día para pedir su ayuda y su dirección y decirle: Señor, ya no quiero vivir en mis propias fuerzas y quiero caminar en dependencia de tu Espíritu Santo. Ahí donde usted está en este momento es un momento especial donde usted puede hacer esa oración sincera con Dios. Todos hemos sido culpables de querer llevar nuestra vida de la mejor manera que creemos, pero Dios no quiere que vivamos la vida como nosotros pensamos que es mejor. Dios quiere nuestra dependencia total y en obediencia a Él. Con sus propias palabras, háblele a Jesús. Háblele a nuestro Padre Celestial que está inclinando su oído en este momento. Señor Jesús, yo te doy gracias porque no nos dejaste solos. Gracias que viniste a este mundo para salvarnos, y aunque no fue fácil la misión, lo lograste. Gracias porque viviste una vida perfecta y sin pecado y nos mostraste cómo depender completamente del Padre. Y hoy reconocemos cuánto necesitamos al Espíritu Santo. Perdónanos por las veces que hemos querido hacer las cosas por nuestra propia manera. Perdónanos, mi Dios. Perdónanos por confiar más en nuestra capacidad de pensar y procesar las cosas más que depender de tu presencia, la promesa del Padre, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Espíritu Santo, ayúdanos a caminar en tu poder, en tu dirección, en tu fortaleza. Danos la sabiduría para obedecer, para fortalecernos, para preservarnos en el camino hasta el último día. Ayúdanos a tener la fe necesaria y la sensibilidad para escuchar tu voz cuantas veces nos hablas y nos quieres dirigir, y aún en contra de lo que nos pones en el corazón hacer, vamos y cometemos errores. Perdónanos. Y así como estuviste presente en cada etapa de la vida de Jesús, te damos la autoridad y el permiso para que entres en nuestras vidas y dirijas cada una de nuestras decisiones en nuestras vidas, y que nos ayudes, que todo lo que hagamos y digamos sea para la gloria de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Y con todo rostro inclinado,
quiero hacer una invitación, porque hemos visto el poder del Espíritu Santo obrando en cada etapa de Jesús, y la misma obra es importante para nosotros, ser guiados para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Quiero que sepas que Dios te ama y por eso estás aquí. El Espíritu Santo puso ese deseo, esa necesidad de venir a la iglesia. Quizás algún tiempo caminaste con Dios y te apartaste, no sientes al Espíritu Santo en tu vida, no sientes a Dios, no sientes que las cosas están bien y no estás seguro si el día de mañana no estás acá, puedas estar en la presencia de Dios. Que necesitas tus pecados que sean perdonados, necesitas la restauración de Dios. Y si nunca has abierto tu corazón, también es un buen día para que lo hagas. Si nunca has escuchado de Jesús, pero nunca has abierto tu corazón a este Salvador que te ama, hoy es un buen día para que recibas todo lo que Él quiere para ti. Con todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, a la cuenta de 3, levanta tu mano. Solamente quiero orar por ti. Te voy a dar unas palabras para que abras tu corazón a Jesús. 1, 2, 3. Levanta tu mano. Veo su mano aquí, gracias. Alguien más que diga: yo quiero a Jesús. Veo su mano, veo su mano, veo su mano, veo sus manos acá, veo sus manos acá. Gracias, veo su mano allá. Gracias, gracias Espíritu Santo. Pueden bajar sus manos. Quiero que sepan que el poder del Espíritu Santo es el que está obrando en este momento, que es el que trae a nosotros la convicción de saber de que hemos pecado y que necesitamos un Salvador. Ese es el Espíritu Santo en este momento obrando en este lugar. Y por el mismo poder del Espíritu Santo nos va a conectar ahorita mismo con nuestro Padre Celestial para poder recibir ese perdón y esa restauración. Le voy a dar las palabras, conecte su corazón a cada una de ellas y le prometo que el oído de Dios se va a inclinar a cada una de esas palabras y la salvación será una realidad en su vida, será una nueva creación después de esta oración. Pero conecte cada palabra que salga de su boca a su corazón. Y oremos todos juntos, iglesia, y digamos: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Gracias por amarme y por morir en la cruz por mis pecados, por resucitar al tercer día de entre los muertos para darme vida eterna junto a ti. Jesús, hoy pongo mi fe en ti, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname, límpiame. Te entrego mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo en tus manos. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. En tu nombre oro.